El sol de la tarde entraba por las cortinas de encaje de mi pequeño apartamento en Triana, Sevilla. Yo, Carmen Vázquez, de 68 años, estaba sentada en mi sillón favorito, con una carta temblando entre mis manos. Esa carta acababa de cambiar mi mundo para siempre. Mis ojos, enrojecidos por las lágrimas, leían una y otra vez esas palabras que parecían escritas en otro idioma, aunque sabía que estaban en español. Estimada señora Vázquez, lamentamos informarle que su difunto esposo, don Rafael Moreno, mantenía una segunda hipoteca sobre la propiedad familiar. Recuerdo que esas palabras se desvanecían ante mí mientras mi corazón latía con una fuerza que no sentía desde hacía años. Rafael había muerto hacía apenas 3 meses, de un infarto repentino. 42 años de matrimonio, pensaba yo. 42 años compartiendo la misma cama, la misma mesa, los mismos sueños, o al menos eso creía. Mi historia comenzó como la de tantas mujeres de mi generación. Me casé joven, a los 26 años, con Rafael, un hombre trabajador que prometía darme una vida digna. Él era supervisor en una fábrica textil, y yo me dediqué por completo al hogar y a criar a nuestros 2 hijos, Miguel y Esperanza. Una vida sencilla, sin lujos, pero llena de amor y respeto mutuo. O eso pensaba. Durante décadas fui la esposa perfecta según los estándares de la época. Me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, mantenía la casa impecable, la ropa planchada, la comida lista para cuando Rafael regresaba del trabajo. Los fines de semana paseábamos por el Parque de María Luisa, asistíamos a misa dominical en la iglesia de Santa Ana y pasábamos las vacaciones de verano en un pequeño pueblo costero de Cádiz. Rafael siempre fue un hombre reservado, de pocas palabras, pero yo interpretaba su silencio como la tranquilidad de un hombre satisfecho con su vida. Cuando comenzó a trabajar horas extras con más frecuencia, lo atribuí a su dedicación laboral. Cuando empezó a viajar por asuntos de la empresa, me sentí orgullosa de tener un marido tan comprometido con su trabajo. Las mujeres de nuestra generación no hacíamos preguntas, me decía a mí misma ahora, con una mezcla de dolor y rabia que me sorprendía. Confiábamos ciegamente. Pero aquella tarde de octubre, mientras organizaba los papeles de Rafael para el trámite de la herencia, descubrí que mi vida había sido una mentira cuidadosamente construida. La primera señal de alarma llegó cuando el abogado, don Antonio Ruiz, un hombre mayor con gafas gruesas y expresión seria, me explicó que la casa familiar tenía una segunda hipoteca que yo desconocía completamente. ¿Cómo es posible?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Rafael nunca me comentó nada sobre una segunda hipoteca. Don Antonio carraspeó incómodo antes de responder. Señora Vázquez, me temo que hay más cosas que debe saber. Su esposo tenía ciertas obligaciones financieras que usted desconocía. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la casa como un fantasma, observando cada rincón con nuevos ojos. La fotografía de nuestra boda en la mesita del salón, donde ambos sonreíamos radiantes, ahora me parecía una burla cruel. Los muebles que habíamos comprado juntos, las cortinas que yo misma había cosido, todo parecía contaminado por la sospecha. Al día siguiente, armándome de valor, decidí revisar meticulosamente todos los documentos de Rafael. En el fondo de un cajón de su escritorio encontré una llave pequeña que no reconocía. Después de buscar por toda la casa, descubrí que habría una caja fuerte oculta detrás de un cuadro en el dormitorio. Una caja fuerte de cuya existencia yo no tenía ni idea. Dentro de esa caja encontré un mundo paralelo que me dejó sin aliento. Fotografías de Rafael con una mujer morena y atractiva, de unos 40 años, acompañados de 2 niños pequeños.
cartas de amor escritas de puño y letra de mi marido, dirigidas a mi querida Pilar, recibos de pagos mensuales a una dirección en el barrio de Los Remedios, y lo más devastador de todo, certificados de nacimiento de 2 niños, Alejandro y Sofía Moreno García, donde Rafael aparecía como padre. Me desplomé en el suelo del dormitorio, abrazando las fotografías contra mi pecho, mientras sollozaba como no lo había hecho ni siquiera en el funeral de Rafael. 25 años. Durante 25 años, mi marido había mantenido una segunda familia. Mientras yo me preocupaba por planchar sus camisas y tener la cena lista, él construía otra vida, otros sueños, otros amores. La traición era tan profunda que sentí como si me hubieran arrancado el alma. Pero junto al dolor comenzó a crecer algo más, una rabia fría y determinada que no sabía que poseía. Los días siguientes pasaron como una pesadilla para mí. No podía comer, apenas dormía, y cuando lo hacía soñaba con Rafael besando a esa mujer de las fotografías. Pero el dolor inicial comenzó a transformarse en algo más poderoso, una necesidad ardiente de conocer toda la verdad, sin importar cuánto pudiera dolerme. Siempre fui una mujer meticulosa, característica que Rafael solía elogiar cuando se trataba de llevar la casa, pero que ahora se convirtió en mi arma más poderosa. Decidí que no me quedaría llorando en mi sillón como una víctima indefensa. Si Rafael había sido capaz de engañarme durante 25 años, yo sería capaz de desentrañar cada uno de sus secretos. La primera pista me llevó al barrio de Los Remedios, una zona residencial de clase media donde, según los recibos encontrados, Rafael había estado enviando dinero mensualmente. Me vestí con mi mejor abrigo negro, me peiné cuidadosamente y tomé el autobús número 5 que me llevaría hasta allí. Durante el trayecto, mis manos temblaban ligeramente, pero mi determinación era inquebrantable. La dirección correspondía a un edificio moderno de 4 plantas, con balcones llenos de macetas y ropa tendida. Observé desde la acera de enfrente durante horas, como una detective privada novata pero decidida. A las 3 de la tarde vi salir a la mujer de las fotografías. Era más joven de lo que había imaginado, quizás unos 45 años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo y vestida con un uniforme de enfermera. Pilar García, murmuré, recordando el nombre que había visto en las cartas. La seguí a una distancia prudente hasta una clínica privada cercana, donde confirmé que trabajaba como enfermera en el turno de tarde. Durante los días siguientes establecí una rutina de vigilancia que me sorprendió por mi propia audacia. Descubrí que Pilar tenía 2 hijos, Alejandro, de 24 años, que estudiaba ingeniería en la Universidad de Sevilla, y Sofía, de 22 años, que trabajaba en una tienda de ropa en el centro comercial Nervión Plaza. Ambos llevaban el apellido Moreno, el mismo apellido que yo había compartido durante más de 4 décadas. La revelación más dolorosa llegó cuando seguí a Pilar hasta el cementerio de San Fernando. Allí la vi depositar flores frescas en una tumba que reconocí inmediatamente. Era la tumba de Rafael, pero lo que me dejó sin aliento fue verla llorar con una intensidad que yo misma había sentido, acariciando la lápida como si fuera el rostro de un amado perdido. Ella también lo amaba, pensé con una mezcla de dolor y comprensión que no esperaba sentir. Para ella yo era la otra. Esa noche me enfrenté a una verdad aún más compleja. Rafael no había sido simplemente un hombre infiel que mantenía una aventura. Había construido 2 vidas paralelas, 2 familias que se amaban y lo necesitaban por igual. La pregunta que me atormentaba era, ¿cuál de las 2 había sido real para él? Decidida a obtener respuestas, contraté los servicios de un investigador privado, don Emilio Castillo,
un hombre mayor y experimentado que trabajaba desde una pequeña oficina cerca de la catedral. Con los ahorros que había guardado en secreto durante años para emergencias, le pedí que investigara toda la vida financiera de Rafael. Los resultados llegaron una semana después y fueron devastadores. Rafael había estado manteniendo económicamente a ambas familias, pero había hipotecado la casa familiar para financiar la compra de un apartamento para Pilar y sus hijos. Además, había vaciado la cuenta de ahorros conjunta que yo creía intacta, transfiriendo el dinero a una cuenta a nombre de Pilar García. Su esposo llevaba una doble contabilidad muy elaborada, me explicó don Emilio con profesionalidad fría. Mantenía registros separados para cada familia. Los gastos de la señorita García y sus hijos estaban cuidadosamente documentados, así como sus obligaciones con usted. Era un hombre muy organizado en su situación particular. Sentí una mezcla de admiración perversa y repulsión absoluta. Rafael había sido meticuloso incluso en su traición. Cada euro gastado, cada mentira contada, cada coartada construida, había sido planificada con la precisión de un arquitecto diseñando una catedral. Pero la investigación también reveló algo que encendió una llama de esperanza en mi corazón. Según la ley española, al no haber testamento y siendo yo la esposa legal, tenía derecho a reclamar la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo el apartamento que Rafael había comprado para Pilar. La ley está de su lado, señora Vázquez, me aseguró don Emilio, pero debe estar preparada para una batalla legal complicada. La señorita García probablemente no entregará nada sin luchar. Regresé a casa esa tarde con una sensación extraña. Por primera vez en meses, no me sentía como una víctima indefensa. Tenía información, tenía derechos legales y, más importante aún, tenía un plan. Rafael había jugado con 2 mujeres durante décadas, pero ahora que él ya no estaba, las reglas del juego habían cambiado completamente. Esa noche, mientras preparaba una taza de manzanilla, me miré en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la viuda sumisa y destrozada de hace unas semanas. Era una mujer que había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía y que estaba dispuesta a luchar por lo que me correspondía por derecho. Desperté esa mañana con una claridad mental que no había sentido en meses. Había tomado una decisión durante la noche. No me quedaría esperando que los abogados resolvieran todo a través de cartas formales y procedimientos legales interminables. Yo misma hablaría con Pilar García, mujer a mujer, cara a cara, sin intermediarios. Me vestí cuidadosamente, eligiendo un traje azul marino que Rafael siempre había elogiado, me peiné con esmero y me apliqué un toque sutil de maquillaje. No iba como una viuda destrozada a suplicar comprensión. Iba como la esposa legítima a reclamar lo que me correspondía por derecho. A las 2 de la tarde me aposté frente a la clínica donde trabajaba Pilar. Había calculado que saldría para almorzar, como hacía todos los días según mis observaciones anteriores. Cuando la vi aparecer por la puerta principal, sentí que el corazón se me aceleraba, pero mantuve la compostura. Disculpe, ¿es usted Pilar García?, pregunté con voz firme, interceptándola en la acera. Pilar se detuvo, sorprendida. Era más guapa de cerca, pensé con una punzada de dolor. Tenía unos ojos verdes expresivos y una sonrisa natural que se desvaneció inmediatamente al escuchar su nombre completo. Sí, soy yo. ¿La conozco?, respondió Pilar con cautela, aunque algo en su expresión sugería que ya intuía quién podía ser esa mujer elegante que la abordaba. Soy Carmen Vázquez, la esposa de Rafael Moreno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pilar palideció visiblemente y se llevó una mano al pecho, como si necesitara ayuda para respirar.
Las dos nos miramos fijamente durante varios segundos, cada una evaluando a la otra, reconociendo en nuestros rostros el mismo dolor, la misma pérdida. Yo no sabía que usted, comenzó a balbucear Pilar, pero la interrumpí con un gesto de la mano. ¿Podemos hablar? Hay un café tranquilo a 2 calles de aquí. Creo que ambas necesitamos aclarar algunas cosas. Pilar asintió en silencio y caminamos juntas hasta el pequeño café que había elegido estratégicamente. Nos sentamos en una mesa apartada cerca de la ventana. Pedí un cortado y Pilar, con voz temblorosa, pidió solo un vaso de agua. ¿Cuánto tiempo sabía usted que Rafael estaba casado? Pregunté directamente, sin rodeos. Pilar bajó la mirada y jugó nerviosamente con sus manos. Desde el principio, admitió finalmente. Él nunca me mintió sobre eso. Me dijo que estaba casado, que tenía hijos, pero que su matrimonio había terminado emocionalmente hacía años. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Terminado emocionalmente. ¿Eso le dijo? Sí. Me explicó que ustedes vivían como hermanos, que se mantenían juntos por costumbre, por los hijos, por la comodidad, que ya no había amor entre ustedes. Pilar levantó la mirada y vi lágrimas en sus ojos. Yo no quería ser la otra mujer, señora Vázquez, pero Rafael me aseguró que su matrimonio era solo un papel, una formalidad. Apreté los puños bajo la mesa. Cada palabra de Pilar era como una puñalada. Rafael había mentido a ambas, había manipulado la situación para justificar su doble vida. ¿Y usted le creyó durante 25 años? Pregunté con ironía amarga. Al principio sí, pero con el tiempo, comencé a tener dudas, especialmente cuando nacieron los niños. Rafael siempre tenía excusas para no pasar las Navidades con nosotros, para no acompañarme a las reuniones del colegio, para no estar presente en los momentos importantes. Pilar se secó una lágrima. Pero yo lo amaba, señora Vázquez. Lo amaba tanto que prefería tener una parte de él que no tenerlo en absoluto. Estudié el rostro de Pilar y reconocí algo familiar, la misma expresión de dolor y confusión que yo misma había sentido. Esta mujer también había sido víctima de las mentiras de Rafael, aunque de una manera diferente. ¿Sabía usted que Rafael hipotecó nuestra casa para comprarle el apartamento? Pregunté, cambiando de estrategia. Pilar me miró con genuina sorpresa. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Rafael me dijo que había ahorrado ese dinero durante años, que era dinero de su trabajo extra. Pues me temo que eso también era mentira. Mi casa, la casa donde viví 42 años, está hipotecada hasta el techo para pagar su apartamento, y nuestros ahorros, los ahorros de toda una vida, están en una cuenta a su nombre. Pilar se quedó sin palabras. Pude ver cómo la información la golpeaba, cómo comenzaba a entender la magnitud de las mentiras de Rafael. Yo no sabía nada de eso, murmuró Pilar. Si hubiera sabido que él estaba poniendo en riesgo su hogar, ¿qué habría hecho? ¿Habría terminado la relación? Pregunté con curiosidad genuina. Pilar guardó silencio durante un largo momento. No lo sé, admitió finalmente. Probablemente no. Estaba demasiado enamorada, demasiado dependiente de él. Mis hijos lo consideraban su padre. Era nuestra familia, aunque fuera una familia irregular. Sentí una extraña mezcla de comprensión y frustración. Ambas habíamos sido manipuladas por el mismo hombre. Ambas habíamos construido nuestras vidas alrededor de las mentiras de Rafael. Mire, Pilar, dije, inclinándome hacia adelante. No vine aquí a pelear con usted. Vine porque necesito que entienda mi situación. Tengo 68 años, no tengo trabajo, no tengo ahorros, y mi casa está hipotecada. Rafael me dejó en la ruina mientras les aseguraba a ustedes un futuro. Pilar asintió lentamente. ¿Qué quiere que haga? Quiero que me ayude a recuperar lo que me corresponde por ley. La mitad del apartamento donde vive usted es mío por derecho,
y necesito que me devuelva el dinero que Rafael transfirió a su cuenta. La conversación se volvió tensa. Pilar explicó que el apartamento era el único hogar que sus hijos habían conocido, que ella no tenía dinero para comprar mi parte, que sus hijos estaban estudiando y dependían de ella. Mis hijos también dependían de su padre, repliqué. Y ahora están tan devastados como yo por descubrir que todo era una mentira. Al final de la conversación, ambas habíamos llorado. No habíamos llegado a un acuerdo, pero habíamos establecido una comunicación directa. Pilar prometió pensar en una solución, y yo le di una semana para responder. Cuando regresé a casa esa tarde, me sentía extrañamente aliviada. Por primera vez en meses había tomado el control de la situación. Ya no era una víctima pasiva esperando que otros decidieran mi destino. Una semana después del encuentro con Pilar, no había recibido ninguna respuesta. Cada día que pasaba, mi paciencia se agotaba más y mi determinación crecía. Había dado a esa mujer la oportunidad de resolver las cosas de manera civilizada, pero el silencio era una respuesta en sí mismo. Decidí que era hora de jugar con las mismas reglas que Rafael había usado durante décadas. La información era poder, y yo tenía mucha información que Pilar desconocía. Mi primera parada fue la Universidad de Sevilla, donde estudiaba Alejandro, el hijo mayor de Pilar. Había investigado su horario de clases y sabía que almorzaba todos los martes en la cafetería de la Facultad de Ingeniería. Me presenté allí vestida elegantemente, como una abuela distinguida que visitaba la universidad. Alejandro era un joven apuesto, con los ojos oscuros de Rafael y la sonrisa de su madre. Me acerqué a él con naturalidad, fingiendo estar perdida y pidiendo direcciones. Durante la conversación casual, mencioné que había conocido a su padre en el trabajo. Mi padre trabajaba en una fábrica textil, dijo Alejandro con orgullo. Era supervisor, siempre nos contaba historias de sus compañeros de trabajo. ¡Qué curioso!, respondí con una sonrisa dulce. Yo conocí a Rafael Moreno hace muchos años. ¿No tenía él una familia en Triana? Creo recordar que mencionaba a su esposa Carmen y a sus hijos Miguel y Esperanza. La expresión de Alejandro cambió inmediatamente. La confusión se dibujó en su rostro joven. No, señora, mi padre solo nos tenía a mi hermana y a mí. Nunca estuvo casado antes. Asentí comprensivamente. Ah, debe ser otro Rafael Moreno, entonces. Qué coincidencia de nombres. Que tenga un buen día, joven. Me alejé dejando a Alejandro con una semilla de duda plantada en su mente. Sabía que esa noche el muchacho haría preguntas a su madre, preguntas incómodas que Pilar tendría que responder. Mi siguiente objetivo fue Sofía, la hija menor. La encontré en la tienda de ropa donde trabajaba, en el centro comercial Nervión Plaza. Era una joven dulce y atenta con los clientes. Me hice pasar por una cliente interesada en comprar un regalo para mi nieta. Durante la conversación, mencioné casualmente que había visto a Sofía en el cementerio visitando la tumba de Rafael Moreno. Qué triste perder a un padre tan joven, comenté con falsa compasión. Sí, fue muy repentino, respondió Sofía con tristeza. Mi padre era un hombre maravilloso. Trabajaba mucho para mantenernos a mi madre, a mi hermano y a mí. ¿Solo a ustedes tres?, pregunté con inocencia fingida. ¡Qué hombre tan dedicado! Aunque recuerdo haber visto en el obituario que dejaba también a su esposa Carmen y a otros hijos. Debe haber sido un error del periódico. Sofía se quedó paralizada, con una blusa en las manos. ¿Qué obituario? Nosotros no publicamos ningún obituario. Fingí sorpresa. Oh, querida, quizás me confundí. Disculpa, mejor no compro nada hoy. Que tengas un buen día. Esa misma tarde ejecuté la parte más audaz de mi plan. Había descubierto que Pilar tenía una hermana, Mercedes, que trabajaba como secretaria en el Ayuntamiento de Sevilla. Me presenté en su oficina,
haciéndome pasar por una trabajadora social que investigaba un caso de fraude matrimonial. Estamos investigando a un hombre llamado Rafael Moreno, que aparentemente mantenía 2 familias simultáneamente, le expliqué a Mercedes con tono oficial. Su hermana Pilar García aparece como beneficiaria de varios pagos irregulares. Necesitamos verificar si ella tenía conocimiento de la situación matrimonial del señor Moreno. Mercedes palideció. ¿Mi hermana está en problemas legales? Eso depende de su nivel de conocimiento sobre la situación. Si ella sabía que el señor Moreno estaba casado legalmente con otra mujer y aún así aceptó dinero y propiedades, podría enfrentar cargos por complicidad en fraude matrimonial. Dejé caer esta bomba y me retiré, sabiendo que Mercedes correría inmediatamente a advertir a su hermana. Mi plan era psicológicamente devastador. No estaba mintiendo exactamente, pero estaba presentando la información de manera que creara máxima ansiedad y confusión en la familia de Pilar. Quería que sintieran la misma incertidumbre y miedo que yo había experimentado al descubrir la traición de Rafael. Esa noche recibí una llamada desesperada de Pilar. Señora Vázquez, por favor, necesito hablar con usted urgentemente. Mis hijos están haciendo preguntas que no sé cómo responder, y mi hermana dice que hay una investigación legal en mi contra. ¿Ah, sí? Respondí con calma fingida. Qué extraño, yo no sé nada de ninguna investigación. Por favor, no juegue conmigo. Sé que fue usted quien habló con mis hijos y con mi hermana. ¿Qué quiere de mí? Sentí una satisfacción fría. Por primera vez en meses, yo tenía el control de la situación. Quiero que entienda lo que se siente cuando tu mundo se desmorona de la noche a la mañana. Quiero que experimente la sensación de descubrir que todo lo que creía verdadero era una mentira. Mis hijos no tienen la culpa de lo que hizo Rafael, suplicó Pilar. Mis hijos tampoco tuvieron la culpa, pero eso no impidió que Rafael los traicionara también. Miguel y Esperanza están destrozados, señora García. Descubrir que tenían hermanos que no conocían, que su padre vivía una doble vida, los ha marcado para siempre. Hubo un silencio largo en la línea telefónica. ¿Qué quiere que haga?, preguntó finalmente Pilar con voz quebrada. Quiero que venga a mi casa mañana a las 5 de la tarde, sola, y quiero que traiga todos los documentos relacionados con el apartamento y las cuentas bancarias. Es hora de que resolvamos esto de una vez por todas. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de triunfo y agotamiento emocional. Mi plan había funcionado. Había usado las mismas tácticas de manipulación que Rafael había empleado durante años, pero esta vez al servicio de la justicia. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Rafael, dormí profundamente. Mañana sería el día de la confrontación final. A las 5 en punto de la tarde del día siguiente, escuché el timbre de mi casa. Me había preparado meticulosamente para este momento. Limpié la casa hasta dejarla impecable, preparé café y coloqué sobre la mesa del comedor todos los documentos que había encontrado sobre la doble vida de Rafael. Quería que Pilar viera exactamente la magnitud de las mentiras que habían construido nuestra relación. Cuando abrí la puerta, la encontré con aspecto demacrado. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía una carpeta con documentos. «Pase, por favor», le dije con cortesía fría, conduciéndola hasta el salón. Pilar se sentó en el borde del sofá, claramente nerviosa. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en las fotografías familiares que adornaban las estanterías, nuestras fotos de boda, nuestros hijos de pequeños, vacaciones familiares, celebraciones navideñas, 42 años de vida matrimonial, documentados en imágenes que contrastaban dolorosamente con las fotografías secretas que había encontrado en la caja fuerte. Mis hijos no han dormido en 2 noches,
comenzó Pilar con voz quebrada. Alejandro me ha hecho preguntas que no sabía cómo responder. Sofía llora constantemente. Ellos creían que Rafael era solo su padre, que nosotros éramos su única familia. Serví 2 tazas de café con movimientos deliberadamente lentos. Ahora sabe lo que se siente, respondí sin mostrar compasión. Mis hijos Miguel y Esperanza han pasado por lo mismo. La diferencia es que ellos descubrieron que su padre tenía una segunda familia después de 42 años, creyendo que éramos una familia unida y feliz. Pilar abrió la carpeta que había traído y extrajo varios documentos. He traído todo lo que me pidió: los papeles del apartamento, los extractos bancarios, todo. Su voz se quebró. Pero necesita entender que si me quita el apartamento, mis hijos y yo nos quedaremos en la calle. Yo gano muy poco como enfermera, y ellos aún están estudiando. Tomé los documentos y los examiné cuidadosamente. Efectivamente, Rafael había transferido 180.000 euros de nuestros ahorros conjuntos a la cuenta de Pilar para la compra del apartamento, dinero que yo había creído seguro para mi vejez, dinero que habíamos ahorrado céntimo a céntimo durante décadas de sacrificios. ¿Sabe cuántos años trabajé limpiando casas para ahorrar este dinero?, pregunté, señalando los extractos bancarios. ¿Sabe cuántas veces renuncié a comprar ropa nueva, a salir con amigas, a darme pequeños gustos para que pudiéramos tener algo guardado para la vejez? Pilar bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de mis ojos. Pero también sé, continué con voz más suave, que usted no es la única culpable aquí. Rafael nos manipuló a ambas. A usted le hizo creer que yo era solo un obstáculo legal, una esposa de papel. A mí me hizo creer que era un marido fiel y trabajador. Por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, sentí que mi rabia comenzaba a transformarse en algo más complejo. Mirando a Pilar, vi a otra mujer que había sido víctima de las mentiras de Rafael, aunque de manera diferente. Tengo una propuesta, dije finalmente, una propuesta que nos beneficie a ambas y que, de alguna manera, haga justicia. Pilar levantó la mirada con esperanza cautelosa. Usted va a venderme su parte del apartamento por €1 simbólico, transfiriéndome la propiedad completa, pero yo no la echaré de allí. Usted y sus hijos pueden seguir viviendo en el apartamento, pero ahora como inquilinos míos, pagando un alquiler justo según el mercado. Pilar frunció el ceño, confundida. No entiendo. ¿Por qué haría eso? Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando hacia la calle donde había vivido toda mi vida adulta, porque así recupero legalmente lo que es mío, pero no destruyo la vida de 2 jóvenes inocentes. Sus hijos no eligieron nacer de una relación irregular, igual que mis hijos no eligieron ser traicionados por su padre. ¿Y el dinero de la cuenta bancaria?, preguntó Pilar. Ese dinero regresa a mí completamente. Es dinero que ahorré durante 40 años, dinero que necesito para sobrevivir, pero le doy 6 meses para que encuentre la manera de devolvérmelo gradualmente, sin intereses. Pilar se quedó en silencio durante varios minutos procesando la propuesta. ¿Y si acepto esto, dejará de hacer lo que ha estado haciendo con mis hijos? Me volví hacia ella con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Si acepta, sus hijos nunca más sabrán por mí los detalles sórdidos de la relación de su padre, pero ellos ya saben que tenían hermanos que no conocían. Esa verdad ya salió a la luz, y creo que es mejor así. Los secretos familiares son como el cáncer, crecen en la oscuridad. Pilar asintió lentamente. ¿Puedo preguntarle algo personal? Adelante. ¿Cómo puede ser tan calculadora después de todo lo que ha pasado? ¿No siente dolor? Regresé a mi asiento y miré directamente a los ojos de Pilar. Siento un dolor que usted no puede imaginar, pero he aprendido algo en estos meses. El dolor sin acción te convierte en víctima para siempre. El dolor con acción te convierte en sobreviviente. ¿Y qué pasará con nosotras ahora?
¿Seremos enemigas para siempre? Consideré la pregunta cuidadosamente. No lo sé, quizás con el tiempo podamos encontrar una manera de coexistir. Después de todo, compartimos algo muy extraño. Ambas amamos al mismo hombre. Ambas fuimos traicionadas por él. Y ambas tenemos que encontrar la manera de seguir adelante. Pilar firmó todos los documentos esa misma tarde. Cuando se levantó para marcharse, se detuvo en la puerta. Señora Vázquez, quiero que sepa que si hubiera sabido la verdad completa sobre su situación, nunca habría aceptado el apartamento. La estudié durante un momento. Lo sé, dije finalmente. Y quiero que sepa que si Rafael hubiera sido honesto con ambas desde el principio, quizás habríamos encontrado una manera de manejar esta situación sin tanto dolor. Después de que Pilar se marchó, me senté en mi sillón favorito y miré las fotografías de mi matrimonio. Ya no sentía la rabia ciega de los primeros meses. Había recuperado mi dignidad, había asegurado mi futuro económico y había encontrado una solución que, aunque imperfecta, era justa. 6 meses después, recibí la primera transferencia de dinero de Pilar. También recibí una carta de Alejandro y Sofía presentándose formalmente y expresando su deseo de conocer a sus hermanos Miguel y Esperanza. Sonreí mientras leía la carta. Rafael había muerto llevándose sus secretos, pero había dejado atrás algo inesperado. 2 familias que, a pesar del dolor y la traición, habían encontrado la manera de honrar la verdad y construir un futuro más honesto. La justicia, pensé, a veces llega de formas que nunca imaginamos.